de qué vivir, los independientes. Es un verdadero gusto poder estar en este programa junto con mi colega, el cónsul general Alberto Fierro en Boston, con una persona que admiramos muchísimo, el curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc Medina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y hablar de Cuauhtémoc, que es hablar de una institución cultural y de arte de México, así que poder conversar sobre lo que es la curaduría, lo que ha sido su proceso, sobre el MUAC, cuál ha sido la situación ahora también en las instituciones culturales en esta etapa del COVID, pues es una oportunidad única. Así que muchas gracias, Cuauhtémoc, por haber aceptado nuestra invitación. Todo lo contrario, yo estoy gustosísimo de hablar con ustedes. Aparte de que tengo la obligación, la verdad que sí, estoy muy, muy gustoso de tener esta conversación. Muchas gracias. Y Alberto, pues también, adelante. No, encantado de ser parte de este conversatorio. Gracias, cónsul Chait, por la invitación, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de volver a ver al gran Cuauhtémoc Medina. Así es, y yo creo que lo que todos nos preguntamos, Cuauhtémoc, porque los que hemos visto obviamente tu carrera, tu desarrollo, ¿cómo inicia esto? Porque sabemos que para empezar fuiste historiador, eso fue una carrera, y posteriormente crítico de arte, y luego la cuestión también de la curaduría. ¿Cómo fue este proceso para conocer un poco más de ti y cómo llegaste a ser ahora curador en jefe del MUAC? Honestamente, la pregunta no es tan anecdótica ni tan irrelevante, porque habla de un momento muy, muy específico que va más allá de mí. Yo estudié historia, pero también debo comentarte que yo fui un participante bastante serio del Consejo Estudiantil Universitario en el movimiento 86-87. Fui el jefe de prensa del movimiento, aparte de uno de los representantes de Filosofía y Letras. Entonces, pues mi vida cambió debido al movimiento, porque el participar en la política efectiva, que yo encuentro extremadamente interesante y a la que respeto, porque entiendo que la práctica no
tiene las condiciones de hipótesis que se hace la gente que habla de política, o sea, implica negociaciones, complejidad, decisiones grises, no es una operación sencilla. Me descubrió a mí claramente que a mí no me venía a ser político. Si te soy muy honesto, el 90% de mis camaradas están ahí frente a, en las cámaras, no hablo de las cámaras de televisión, hablo de las cámaras de senadores y diputados, son parte de varias de las organizaciones políticas. Ese fue un camino que yo no escogí. Afortunadamente, y tuve la ayuda de un par de ángeles guardianes que me dieron la cachetada necesaria para entenderlo. Pero entonces, inmediatamente después de que yo considero la victoria de la huelga de 87, yo tuve un viraje inmediato hacia hacer una serie de investigaciones sobre el campo de la cultura y la relación de intelectuales con la política, y caí en hacer un trabajo que se acaba de publicar como libro hace apenas un par de años, sobre la ciudad ideal que el doctor Atl imaginó sobre Olinka. Entonces estaba en eso, como puedes ver, no era una investigación sobre arte, sino sobre la condición de la intervención política del intelectual. Había tomado mis clases de arte en la universidad con un gran apasionamiento. Tuve de maestra a Julcia Segota y a Juana Gutiérrez Haces, dos investigadoras con una trayectoria muy interesante y muy cosmopolita. Y de pronto un colega que Alberto Fierro conoce muy bien, Renato González Mello, él sí iba para historiador del arte desde que lo conozco, me habló para decirme que si no querría yo pasar a trabajar con él al Museo Carrillo Gil. En principio yo le dije que no entendía por la invitación, porque pues mi campo no era el campo artístico, que el hecho de que estuviera trabajando sobre arte no significaba que yo estaba metido en un campo artístico. Pero la respuesta de Renato fue que él había llegado al Carrillo, llevaba ahí un año de trabajo, y se había enfrentado con una situación que era el cómo la colección de Carrillo Gil era utilizada para efectos de exportación de diplomacia cultural, cada vez que al presidente se le ocurría, y que le costaba trabajo argumentar dentro del museo y dentro del INBA, porque eso era una idea que no podía seguir así, con ese nivel de arbitrariedad de uso. Y entonces, en el momento que me lo planteó, me dijo, o sea, lo que estás diciendo es que me necesitas para tratar de argumentar contra una política del presidente, yo le entro. O sea, fue totalmente así de elemental, pero quiero describir pues una energía de un momento histórico. Efectivamente, debido a la experiencia de la universidad, habíamos un pequeño grupo que nos resultaba extravagantísimo el modo en que se manejaba la institución cultural mexicana. Nos parecía que era más allá de provinciano y lógico. Y algo que no disfrutábamos y que yo todavía no disfruto es que los museos no tengan una condición estable. En fin, yo ingresé al museo y al poco tiempo de estar ahí, me enganché con dos cosas para las que no me imaginaba que yo estaba destinado. Una, la experiencia de hacer exhibiciones, la experiencia de que había un museógrafo que desgraciadamente ya murió, que era el nieto de Carrillo Gil, un artista también, Armando Sainz, que inmediatamente me sometió a un entrenamiento que solamente puedo describir como de bootcamp, en que me obligaba a ser corregido por los museógrafos, por los técnicos, al tratar de hacer ciertos proyectos. Y en lugar de encontrarme yo repelido, lo que encontré fue la fascinación de entender un lenguaje que yo había visto como espectador, pero que nunca había tenido. O sea, la barbarie de que me soltaran decidir dónde se ponían cuadros de Palen o de Gerso o de Orozco era al mismo tiempo tentador y aterrador, cosa que me imagino ustedes saben qué es lo que constituye las razones del deseo. Si alguno no lo encuentra al mismo tiempo aterrador y fascinante, realmente no le importa. Y al poco tiempo quedé yo enganchado en algo que se volvió más trascendental, y es no comprender, estar en contra del modo en que estaban decididas las exposiciones de arte jóvenes. Todo eso hizo que yo descendiera
en un momento en que de pronto la idea de cómo se promovían las exhibiciones y cómo se fabricaban se volvió un tema, y eso adquirió una nomenclatura, la noción de apropiarnos en ese momento 89, 90, de nosotros ahí en el museo, pero otras personas en el campo independiente, del término que estábamos importando de curador, importando tanto de España como de Estados Unidos como de Europa, en términos de asumir como una responsabilidad el decidir sobre el programa. Esto es, grosso modo, algo que tengo que contarte en este nivel. Cuando yo llegué al museo, las exposiciones se otorgaban por una especie de comité que recibía un sobre Manila, nosotros enumerábamos con los argumentos de un artista, su currículum y una serie de diapositivas y trípticos pidiendo una exhibición. A partir de la experiencia de ver cómo operaba eso, que no nos parecía entendible, lo que empezamos a hacer es inventar, no lo sabíamos, el agua tibia, ir a los estudios, averiguar qué es lo que la gente estaba haciendo, imaginar qué proyectos podíamos inducir, y como eso además coincidió con un cambio de prácticas, de pronto yo estaba metido en hacer exhibiciones históricas, al mismo tiempo que estaba en esta interacción con los artistas, y es de eso a escribir en relación a un campo artístico nuevo que se oponía al tipo de pintura dominante en ese momento, había un mero paso. Entonces, para resumírtelo, yo acabé de curador por casualidad política, una cosa condujo a la otra. Eso no es totalmente, yo no lo veo como totalmente insignificante, implicó un cambio, digamos, de estructura profesional en todo el mundo, tampoco se lo percibía en ese momento, estaba implicando un cambio de prácticas del campo artístico, pero que también coincidía con un cambio de práctica artística que hacía que gente que, por así decirlo, venía de fuera, yo venía de estudiar para historiador, tenía más capacidad de interactuar con las prácticas artísticas que quienes venían, digamos, del estudio. Lo cual es lógico cuando hay cambios artísticos serios, que haya también una especie de cambio de cartas a nivel de los compañeros de rutas y el tipo de acompañamiento intelectual de la obra. Muy bien. Ahora me toca Cuauhtémoc. ¿Hay alguna exposición o algún evento que te haya marcado y haya hecho que haya un Cuauhtémoc antes o después, además de esto de la UNAM que platicabas, ser curador en jefe del MOAC o alguna bienal o el nacimiento de tu hija? ¿Hay varios momentos así? Mira, son muchos momentos. Fue muy importante, me marcó mucho entrar en relación con el grupo Curare y con Olivier de Broa en particular, porque implicó pasar de esta práctica que estaba yo empezando a generar a tratar de teorizarla y operar políticamente desde esa práctica en el campo artístico local. Y mi asociación con la gente que está en Curare, pero particularmente con Olivier, fue formativa. Espero que también para él, pero porque Olivier, como tú sabes, desgraciadamente ya no está con nosotros. Para mí, la casualidad de que me mandaron de comisario a llevar obras a la exposición de arte latinoamericana de Hayward de 89, y que eso coincidió con poder pasar a París a ver Mayesen de la Terre, fue una situación extraordinariamente importante porque implicó que yo me conecté, teniendo 20 y tantos años, con el circuito que posteriormente se convirtió en el circuito curatorial y crítico latinoamericano y también de la crítica postcolonial global. Y eso, en su momento, no entendí la fortuna infinita que fue. Y yo diría que la experiencia de dos exposiciones que ya me tocó armar, la de la intervención de cuando fue la FM Montañas que hice con Francis Alice y Rafael Ortega en el Perú en 2002,
y yo me atrevería a decir el pabellón de México en Venecia y trabajar con Teresa Margolles de qué otra cosa podemos hablar, también son cosas que me han definido, tanto interna como públicamente. Por supuesto, mi familia es un campo muy importante, pero es algo que yo siento que no es tanto que uno lo define, sino que se vuelve el espacio que uno crea donde vive. Y yo todavía participo de la vieja idea de Agnes Heller que la vida cotidiana es lo que ocurre cuando uno no está trabajando. De acuerdo. Y por ejemplo, Cuauhtémoc, y volviendo al punto también en el MUAC, a partir de 2013 eres el curador en jefe del museo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que al llegar ves, planteas? ¿Y cómo ha sido, pues digamos, este tiempo que llevas trabajando al frente del museo? Pues ha sido bastante largo y eso también quiero decirte que yo no lo veo como algo eterno. En primer lugar, fue muy complicado llegar en las condiciones en que llegué, porque llegué para resolver un problema interno. Y la idea no era que estuviera largo tiempo. Poco a poco, con Graciela de la Torre y su equipo, de lo que se trató fue de la pregunta de cómo se le podría dar forma a esta institución desde el equipo curatorial. Y eso es algo que yo había visto hacerse en otros, pero no había sido mi tarea. O sea, sobre todo, el hecho es que ser crítico de arte en el sentido público y estar encabezando una institución son dos tareas éticamente incompatibles. Ahí sí hay una barrera entre el ruedo y el público que uno debe entender. Entonces, cambiar de posición ha implicado el costo de no poder ser un crítico de arte público, cosa que a mí me resulta extremadamente natural e inmediata, pero del otro lado ha sido tratar de llevar a la práctica las preguntas que como crítico había trazado. Y ese es un privilegio porque mi relación con la institución hasta ese momento siempre fue también distante y gozando de la irresponsabilidad de la crítica. O sea, es muy bueno que la crítica sea irresponsable. Yo defiendo también un cierto grado, un cierto nivel en donde la práctica cultural requiere también un cierto grado de irresponsabilidad. Pero la práctica institucional es tener responsabilidad. Y yo me siento muy afortunado de haber, digamos, quedado en ese proceso, porque es algo que me ha sido muy satisfactorio hacer y siento que ha tenido un resultado muy significativo. Al mismo tiempo, debo decirte que lo que me ha hecho es ganado muchísima más simpatía por quienes están metidos en este tipo de hoyo, porque yo trabajo en condiciones que en México son de un enorme privilegio. Uno, porque el Estatuto de Autonomía de la Universidad Nacional permite que sus museos tengan una estructura de autonomía muy lógica y razonable, que hace que uno trabaje bajo condiciones muy parecidas a las que tienen las instituciones museológicas internacionales serias. Lo que no siempre ocurre en las instituciones mexicanas cuando la noción de autonomía no es parte de su estructura. Entonces, sería muy desafortunado que yo planteara incluso alguna clase de queja sobre cómo operamos, porque el grado de libertad, la posibilidad de operar, incluso en términos de campos provocativos, el nivel de entendimiento de las diferencias de responsabilidad de la institución que existe en la universidad, existe en el museo, es algo que yo veo con una enorme felicidad todos los días. Y cuando vienen los problemas, uno lo encuentra como algo muy ventajoso.
también entiendo que ser curador en jefe es el límite de mi involucramiento institucional. O sea, yo no tengo la madera para ser director de museo. Nunca he envidiado la posición de un director de museo. Yo sí vengo de la persuasión de que los curadores crecemos en los árboles y los directores de museos son milagros incomprensibles, dificilísimos de encontrar. Y pues sí, no, yo sé que este es el tope de mi carrera institucional, por decirlo de alguna manera. Cuauhtémoc, cada vez que voy a México, voy al MUAC y me da muchísimo gusto ver la cantidad de jóvenes que lo visitan y veo que hay mucho interés. Platícanos, a mí me interesa siempre saber de la recepción. Una es la producción del arte, pero la otra es la recepción. ¿Cómo fueron recibidas las exposiciones sobre los movimientos de protesta y sobre los 50 años del movimiento del 68? Bueno, primero, la verdad es que el primer punto que tocas es muy importante porque en general es inapropiado que yo describa cuál es la recepción del museo, porque eso le toca a la crítica y a los públicos. Me parece que, sin embargo, puedo decirte algunas cosas que tienen que ver con la información que nosotros buscamos tener de esa recepción, que son dos cosas distintas. Es muy importante el punto que hiciste de el perfil del visitante. Y en eso tenemos el apoyo de que los estudios, tanto dentro de la universidad de orden estadístico, que por ejemplo hemos llevado con la Escuela de Trabajo Social, y de otro lado, las estadísticas del INEGI del año pasado dan consistentemente este perfil. De los más de 500, 600 mil asistentes que tenemos por año, un fragmento de mucho más que la mitad, digamos el 60%, son personas que están entre los 16 y 30 años. Tenemos un porcentaje reducido de público infantil, lo cual en un museo de arte contemporáneo es razonable, pero también esto tiene un efecto que para nosotros es muy positivo, y es que, por decirlo así, podemos confiar que el futuro del museo es saludable. O sea, uno se preocupa, y es algo que preocupa a los colegas en el norte, el que los museos tengan un público de gente mayor, porque sugiere que la cultura contemporánea no está interactuando con el campo museístico. En el museo en particular, yo no sé si en México, pero en relación a este museo, nos queda claro que sí. Claro, tenemos el elemento de que el público de la universidad es un público primario, pero aún así también hay otro efecto. Nuestra recepción está muy presente en las redes, y la propia lógica de atracción del público pasa por las redes. Es muy divertido que, aparte de hablar de bien o mal de las exposiciones, lo que hay es una interacción de ligue, por ejemplo, Alberto. Sabemos que el MUAC es un lugar donde la gente joven se encuentra para encontrarse, como debe ser. Pero mi impresión es que el museo tiene una comunicación muy ágil con ese sector, y que representa a los intereses de ese cuerpo poblacional de la ciudad. Somos además un museo que, a pesar de que tenemos un 10-15% de asistentes internacionales, el grueso de nuestros asistentes son locales, mayoritariamente de la Ciudad de México, pero sí hay un porcentaje de alrededor del 10% que son gente que viajó al interior de la República. Es decir, nuestro campo de públicos no es prioritariamente turístico,
Y finalmente hay una mayoría de público femenino. Es interesante que, y además en red, ahorita, por ejemplo, nuestro público fundamental son mujeres. Nuestro público fundamental tiene grados universitarios. También parece muy lógico. Todo eso da condiciones de trabajo útiles porque un argumento que teníamos al principio de combinar públicos, de permitir que hubiera exhibiciones que tuvieran un alcance general, con exposiciones que tuvieran pretensión intelectual e incluso pudieran sostener cierto esnovismo, no parece equivocado debido a ese perfil de público. También el que el museo sea un campo de debates y que puedan meterse en un territorio de demandar debates es lógico porque también ese es el público que, digamos, es políticamente activo. Lo demás es algo que yo más bien te plantearía que sí me siento en la necesidad de decir que yo siempre encontré molesto que alguien dijera, no, la recepción de las exposiciones es magnífica. Es como, bueno, esa no es tu tarea. Sí te puedo decir que el público del museo es significativo. Las exposiciones 68 tuvieron un público muy entusiasta y muy presente. Fue un ciclo entero, pero también provocaron preguntas acerca de cuál es el límite de la práctica y el activismo, que fue interesante ver registrar en la discusión, tanto de la gente que produce crítica como de las redes. Y ese es un punto que nos parece importante del proceso del museo, de abarcar discusiones. Muy particularmente la exhibición que se llamó No me cansaré, que utilizó el 68 para hacer la pregunta de qué está pasando 50 años después, a tratar de registrar cuáles son las prácticas estético-políticas que han venido ocurriendo en manifestaciones y movimientos sociales en México en los últimos años. Pero bueno, sí, yo diría que el hecho es que algunas de esas exhibiciones se han vuelto referenciales en muchas discusiones. Muchas gracias. Si bien obviamente cada exhibición es distinta y tiene su proceso, siempre resulta interesante conocer incluso a los artistas y en tu caso como curador, ¿cuál es tu proceso creativo? Entendiendo que cada momento es distinto y cada exposición es diferente, pero ¿cómo generas tú ese diálogo? ¿Cuáles son los factores que tú tomas en cuenta para armar toda una curaduría independientemente de la temática? La peculiaridad de la curaduría es que es un pensamiento de lo particular y una práctica de lo particular. Y eso es algo que me parece radicalmente importante. El que, a diferencia de lo que pretendió el par de museología y museografía, que planteaban la idea de que hubiera una especie de ciencia aplicada y un saber técnico, la curaduría en su distinta evolución histórica ha sido muy variada en sus prácticas y además implica que también cumple una función de elaboración intelectual, pero también de representación política y práctica y de búsqueda de condiciones materiales y hasta económicas. De modo que efectivamente cada exhibición requiere una elaboración específica y un trazado estratégico particular. Pero los proyectos también. Sin embargo, en una institución como un museo, hay varios componentes que son muy importantes en nuestro trabajo. Entonces, si preguntas en el MOAC, ¿qué diferencia hay entre hacer curadurías y estar de curador en el museo? La primera es que nosotros estamos sometidos correctamente a la autoridad de los comités. La universidad, así lo pienso yo, y llevo muchísimos años ahí, tiene la ventaja de que no hay idea o decisión que se pueda defender a partir de un principio de autoridad. Y esto produce una lógica de comités.
cada, cada decisión se tiene que discutir y a veces es pesado y cansado, pero es una condición muy benéfica, sobre todo para efectos de ejercer autonomía. Entonces, nosotros hacemos propuestas, trabajamos ideas con artistas, trabajamos ideas con instituciones, o sea, hay varias vías en que empezamos a trabajar. Generalmente necesitamos un periodo de como 3 años para plantear las cosas. Primero, porque hay que pasar por la revisión de los comités. Y segundo, porque lo que buscamos hacer proyectos compartidos con otros, hacer exhibiciones que impliquen una colaboración en distintos lugares del planeta, buscar condiciones para que las exhibiciones tengan fondos apropiados y para que el proyecto venga acompañado de requisitos que a mí me parecen esenciales, pero que en América Latina no hemos visto como obligatorios, como tener la publicación antes de la inauguración. Todo eso es algo que sobre todo requiere tiempo. Entonces, una dificultad del trabajo curatorial es cómo sostener ese proceso de trabajo que tú llamaste creativo, pero por lo menos contingente y específico, en una fatiga de años para llegar al resultado. O sea, en general, eso es algo que requiere de saber cómo ir dosificando la toma de decisiones. Porque es muy raro que podamos hacer proyectos de bote pronto en una maquinaria grande como el MUAC. Yo tiendo para regresar a tu pregunta, a encontrarlo cómodo porque mi práctica siempre ha sido ir trabajando varias cosas simultáneamente en distintos grados de avance. O sea, por decirlo así, la monogamia curatorial no me funciona correctamente. Igual que también leo varios libros a la vez. Y entonces, por lo general, estoy tratando de establecer un periodo significativo de especulación. Lo que quiero decir es que trato de postergar el arribar a decisiones para tratar de aprovechar el tiempo para que haya un caldo de cultivo. Y en general también una cosa que yo hago es gastar tiempo en conversaciones antes de arribar a decisiones. Me parece muy importante ese proceso, tanto para abrir la oportunidad entre curadores y artistas de generar ideas, como para poder eventualmente estar sintonizados de alguna manera. Porque el entender cómo dentro del margen de decisiones que uno puede tomar ya en la práctica, algo puede tener una determinada temperatura, pues requiere el haber pasado por cierta comunicación en el sentido estricto de formar algo común. Finalmente, yo sí tiendo a ser un curador intervencionista. Es decir, tiendo a lanzar muchas ideas, a tirar pelotas para que me las reboten o no, a sugerir opciones en lugar de estar como pasivamente, porque mi impresión es que, salvo en el caso que eso no sea correcto y no sea necesario, que en realidad el artista le conviene escuchar a alguien tratando de pensar desde su lugar, que es algo que no es del todo fácil de explicar. O sea, es distinto que pensar por otro, es pensar desde otro lugar. Entonces, sí, algo que yo hago de manera muy frecuente es, y a veces puede llegar a confundir a alguien, es trazar posibilidades. O sea, no hay. Yo a veces tiendo a pensar que el público tiene una idea muy equivocada de que el curador tiene como decisiones y avanza y impone, porque lo que ocurre más bien es que hay un proceso de conversación, generalmente, entre más largo incluso mejor,
si dura toda la vida aún mejor. O sea, hay ciertos colegas artistas con los que he trabajado muy eficazmente, porque en realidad llevo una conversación de un par de décadas con ellos. Entonces, no sé si llamar ese proceso creativo. Es una palabra que me produce cierto respeto y además, como además soy un académico, sé que está cargada de una variedad de condiciones y en general la descripción duchampiana siempre me ha parecido en ese punto enormemente productiva. Cuando él en el acto creativo describió la creatividad como el proceso precisamente posterior a la obra, lo que él dice, grosso modo, es la distancia que hay entre lo que el artista no dice y lo que los demás dicen, ese quantum indefinible que se abre, pues en general trato de no pensar que es lo que está ocurriendo en cámara, por decirlo de alguna manera. Pero todo varía. Por ejemplo, hacer bienales requiere el encajar, tener procesos rápidos de decisión con una cuadrícula de presupuestos y tareas. En un museo es importante la pregunta de cuál es el balance general de muchas exhibiciones y cómo se relacionan. Es difícil plantearlo como un estilo personal. De acuerdo. Justo me abriste para el espacio para mi siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre curar una exposición para el público mexicano que curar una exposición, una bienal para público internacional? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Ay, qué pregunta tan interesante, porque o sea, la primera respuesta que te tendría es que no hay público internacional. O sea, lo que hay es públicos localizados o migrantes que están en una mayor o menor medida globalizados, lo sepan ellos o no. Es una respuesta un poquito bruta, pero o sea, lo que percibo es que la definición de la nacionalidad del público no es particularmente sustancial. Sí es sustancial bajo qué régimen político construido por Estados-Nación estás operando. O sea, hacer una bienal en Shanghái, como me tocó a mí hace 2 años, implica operar bajo las reglas operativas del Estado chino, que no son las de una democracia liberal occidental. Tienen condiciones muy complejas, muy difíciles, y una muy importante es que la censura es legal y que es un aparato de censura organizado. Operar en una institución europea implica que hay una denegación sobre la censura. No dije una inexistencia, digo, hay una denegación sobre la censura o una aplicación de la censura con una sutileza importante, pero también implica el que en el mundo occidental, los que participamos en el campo cultural solemos negarnos a asumir que somos agentes de la censura. O sea, que yo eso lo aprendí leyendo Derrida. Que a veces ustedes mismos se autocensuran, ¿no? No, todo el tiempo, si uno es honesto, Derrida lo plantea muy bien y está partiendo de un texto de Kant. Pues si vamos a definir, ¿cómo definimos censura? Una manera razonable, kantianamente, es la razón añadida a la fuerza. Lo que está implicado en la toma de decisión sobre qué discursos y productos culturales circulan es siempre un razonamiento añadido a un poder. De manera que no se trata de calificar censura como si fuera un acto arbitrario, es de ver cómo nuestras prácticas están generando exclusiones e inclusiones. Por supuesto, cuando hay una violación, como tú y yo sabemos muy bien, de los procedimientos, pues ya estás hablando de algo que no es este nivel, sino claramente un problema de cuál es el orden político y organizativo y administrativo. Pero en un nivel sutil e importante, todo el tiempo estamos tomando decisiones acerca de qué es legítimo e ilegítimo culturalmente. Y en esa medida es importante hacernos cargo de cómo romper esos sistemas nosotros también, cómo podemos contradecir nuestro propio aparato de censura.
Vamos, o sea, todos venimos de una cultura freudiana ya, espero, y sabemos que la censura es parte de la constitución del sujeto en sí mismo, no es el enemigo del sujeto, sino que es un elemento de la constitución del sujeto. De modo que eso sí es un asunto que se define nacionalmente. O sea, ¿cuál es el aparato de censura que vamos a enfrentar? Es una cuestión que sí se elabora en gran medida por cuál es la estructura de poder nacional. Pero los públicos, pues yo diría que no, yo no los abordo en primer sitio como en términos de su nacionalidad. Me burlo con frecuencia de cosas que como mexicanas. Eso lo hago porque el pasaporte verde me permite burlarme en nacionalidad infinitamente. Pero, en cambio, procuro no hacer lo mismo con las otras nacionalidades porque su desgracia particular no la sufro. Aunque soy medio peruano, eso creo que Alberto sí lo sabe, que mi madre es peruana. Mi nombre es un escudo nacionalista mexicano que protege la verdad de un origen un poquito más complicado. Pero en términos generales, lo que hemos nosotros hecho en el museo donde tengo un contacto con el público de la Ciudad de México es la otro problema. O sea, no solamente tenemos un aparato cultural centralista, está el dato de que el arte contemporáneo, particularmente de los últimos 30 años, se ha decidido muy claramente por una localización de identificación urbana. De manera que la red de cultura global no está construida por naciones, está construida por ciudades. Ustedes mismos saben perfectamente que Miami no son los Estados Unidos. Discúlpenme, pero eso es cultural y artísticamente lo que importa es Miami. De la misma manera que Tijuana importa más que México. O la Ciudad de México es un actor muy central en relación a Buenos Aires y Seúl. No hablamos de Corea, ¿sí? Hay una situación de la cultura global que hace que el vector nacional no sea tan importante. Sí, el público de la Ciudad de México es un público que uno puede ver como muy activo, tiende a ser muy opinionado, es un público que en la práctica también no le gusta mucho la pasividad. A veces es difícil, incluso en las exhibiciones, conseguir que el público no quiera hacer cosas, no quiera interactuar. Por supuesto, en una cultura artística hecha de no tocarás, eso luego es un asunto, ¿no? Pero yo no acabo de apreciar que las exposiciones tengan que partir desde esa valoración, ¿no? Seguramente sociológicamente se puede hacer una valoración. Una cosa que sí te puedo decir es que es muy variable la situación para evadir, digamos, también lo que puede significar el complejo de la periferia. Hay condiciones de libertad artística que en países como México ocurren que no son tan fáciles de obtener en el norte. También porque hay, desgraciadamente, una tolerancia hacia, por ejemplo, la visibilidad de la violencia, que funcionaría de una manera distinta, ¿no? Pero no deja de ser una pregunta muy interesante la que estás planteando. Gracias, Jorge. Hablabas hace un momento también sobre los artistas. ¿Habría forma de que podrías describir a los artistas mexicanos de las nuevas generaciones? ¿Hay un cambio generacional? Y si los hay, ¿cuáles son esos cambios que tú has visto a lo largo de tu carrera? Esto es más o menos algo que siempre me deja un poquito incómodo. No te voy a reprochar que me dejes incómodo. Haces bien, Jonathan. Porque, por un lado, a mí nunca me ha resultado particularmente útil la noción de generación. Y ahí sí echo la culpa a la universidad, porque en mis clases de historia, el analizar la teoría generacional de Ortega y Gasset era algo que hacíamos en serio. O sea, no es para mí la noción de generación no es un concepto de la calle, es un problema.
Es un problema serio si la cultura se puede definir como Ortega pretendía, en términos de los que nacieron 15 años antes o después de mí, y que hubiera luego un corte. Siempre me ha parecido un argumento bastante pobre. Segundo, al mismo tiempo la cultura moderna, contemporánea, popular, sí induce cortes generacionales, porque está mercantilizada de esa manera. Particularmente a partir de los años 60, la dinámica de la subcultura ha sido generacionalista. Ahora empezamos a tener un problema en que ya no está tan claro, que de pronto la norma de qué significa hoy no ser miserable es pretender que uno no se vuelve adulto hasta los 60 años. Eso es una definición global que podemos plantear. ¿Cuál es la definición de los grupos afluentes? La negativa a la vida adulta. Godard lo dijo muy sabiamente en una de sus películas, El Globe d'Amour, en algún momento. Pero, por tanto, yo más bien la pregunta que está planteada la plantearía de esta manera. Tenemos una situación, y esto no es generacional, es un problema muy específico, de que los artistas y también los operadores como yo, que tuvimos partida en la modificación de los circuitos globales de los años 90 del siglo XX, adquirimos de pronto ciudadanía en algo que en la periferia no existía, que se llama mainstream. O sea, quiero decir que el arte de América Latina no estaba construido con esa categoría. Y en cambio, en la asimilación al mundo de arte global, la noción de mainstream se vuelve necesaria. Y eso ha hecho que esos artistas sean un componente que está establecido de otra manera que los artistas de generaciones previas. Está establecido porque incluso, para ser brutales, la red protectora de prestigio que representa la coalición de colecciones, galerías y el circuito de información hace que su importancia no se pueda desvanecer, que no sea tan volátil. Por tanto, yo entiendo que para los artistas que están emergiendo en este periodo, una dificultad importante que es nueva es que el mainstream de los 90 está ahí, y por más que bebió, fumó e hizo barbaridades, no se está muriendo rápido, y además representa una especie de lógica reconocible. Yo creo que los artistas que han ido emergiendo recientemente hacen bien en no querer definirse generacionalmente, que hacen preguntas muy específicas, que alguien como Aragón en Oaxaca, o como Castillo de Val, Mariana, que vive entre Berlín y México, para hablar de dos gentes ya muy visibles, pues no están pensándose en términos de artistas jóvenes, no se plantea esa pregunta para ellos. Tampoco lo veo para gente mucho menor de edad, de manera que, siendo esa dinámica, yo me siento compelido a no hacer lo que hacían mis predecesores, que es hacer esos panoramas generacionales, porque los encuentro difíciles de sostener. Pero me parece que imponen una situación que no resulta muy honesta. En cambio, sí sé que hay ciertas cuestiones que están en el asadero, por decirlo de alguna manera. La revolución de relaciones de género es una de las cuestiones más importantes que atraviesan el campo artístico e institucional en México. Hay en México un movimiento, una subversión feminista que es extremadamente importante y que nos plantea a todos una interpelación y un desafío. La pregunta sobre cuál es la constitución de la relación entre activismo y arte y las preguntas acerca de cuál es el nivel de legitimidad de la exhibición pública y de la institución son una parte muy importante de las preguntas que hacen los artistas
más recientes. La pregunta sobre cuáles pueden ser los roles de ciertas prácticas heredadas, como la pintura, o la fotografía, o la escultura, son preguntas que artistas específicos están llevando a cabo de manera muy concreta. Y una pregunta muy constante por la geografía de estos practicantes es algo que yo veo como muy presente, pero no lo veía yo como nada más generación. Yo puedo ver a alguien que uno identifica como de los 90, como Eduardo Barroa, que en su nueva orientación está totalmente metido en la pregunta sobre la relación entre arte y extractivismo, trabajando con otros artistas de distintas generaciones, y eso lo ha redefinido, ¿no? Lo coloca en otra situación. Cuauhtémoc, ya te referiste un poco a cuando hablabas de la censura a la Bienal en Shanghái, pero platícanos un poquito más de cuál fue el reto principal y cómo te propusiste que esa Bienal fuera una Bienal que tuviera una presencia muy particular de distintos lados del mundo, o fue temática. ¿Cuál fue el reto principal para ti? El reto principal es que la Avenida de Shanghái es una bienal muy establecida, que tiene una trayectoria extraordinariamente ejemplar de proyectos reconocibles. O sea, esto es algo que sí es interno al campo, al oficio, y es que de algo que uno sí necesita estar informado es de qué proyectos tienen una concisión que se vuelven un referente. Y Shanghái lo es. Y particularmente las bienales recientes, la de Anse Frank, la del Rax Media Collective, fueron muy distintivas en relación a hacer preguntas que estaban ligadas directamente con la situación de Shanghái, tanto a nivel productivo como a nivel del relato. Entonces, para mí el reto era arribar a una posibilidad que fuera también distintiva. O sea, creo que es una bienal que requiere que sus ediciones sean memorables. Es algo muy difícil de definir. Hay eventos que no son así, ¿sí? Son statements. Y entonces, la casualidad de que yo tuviera en las manos una pregunta que me derivó de leer a E. Cummings, con una palabra inventada por Cummings que era pro-regress. Y de pronto como que el primer reto que era cómo partir desde algo reconocible, que era este fragmento, si quieres tú, de visionario poético, luego hizo el cómo llevar a cabo en una maquinaria complicada como la de Shanghái, el desarrollar algo a partir de esa pregunta. Entonces, el segundo reto muy importante era trabajar en un contexto que sí me era fundamentalmente desconocido. Algo que me ha ayudado mucho, que yo le pasaría a la gente como receta o como sugerencia, es que es útil en muchos lugares trabajar con un colega local. En Manifesta, Caterina Gregos, que trabaja en Bélgica, aunque es griega, fue decisiva para no caer en todas las trampas, en todos los huecos que hay en el camino. Entonces, trabajar con Weiwei Wang, que es una curadora joven de Shanghái que yo conocí previamente en Corea, me ayudó muchísimo porque tenía alguien que me podía indicar dónde me estaba moviendo. Pero la verdad es que las cosas se facilitaron porque yo debo decir que, entre otras cosas, por el hecho de que la censura es legal en China, la admiración que yo tengo por la Power Station of Art, por el compromiso que yo sí no veo comparable con casi ningún otro lugar del mundo, que tiene su directora, lo mismo que el equipo, con tratar de hacer que las cuestiones más radicales sean posibles. O sea, la manera en que
en que Yang On y su equipo se ponen del lado de hacer posible el campo artístico en las condiciones de dificultad que les plantea ser la institución de arte contemporáneo, además la única institución de arte contemporáneo que pertenece al Estado chino en su versión municipal, pero es la única del Estado chino dedicada a arte contemporáneo, hace que trabajar con ellos es una delicia, porque implica que uno está trabajando con gente que está buscando cómo encontrar hacer posible, en lugar de gente que está todo el tiempo pensando en el peligro de hacer algo. En general, eso es algo que uno, como curador, y yo sé que también los colegas artistas, ven con mucha, con mucha alegría. Cuando cuentas para citar a Teresa Margolles, lo peor es encontrar una situación donde encuentras a alguien que se va hacia el no. La pregunta, hay límites, hay cosas que uno no puede hacer nomás así. O sea, hay condiciones políticas reales, hay cuestiones, por ejemplo, en el campo de género, la violencia de género no es algo que ahora se pueda tomar como una broma, es algo muy serio. Y las acusaciones de plagio no pueden tomarse como una broma. Pero es cierto que del otro lado lo que tenemos que buscar es alternativas. Entonces, el reto también era de pronto, tras negociaciones complicadísimas, pero que son fabulosas con la organización que se encarga de la censura. Porque debo decir que es una organización profesional. O sea, en lugar de optar por la actitud moralista de no deben existir, yo lo que tengo que decir es, trabajé bajo ese marco, teniendo que reconocer que del otro lado hay gente profesional. Lo que creo que logramos es un proyecto que además era muy crítico, y de eso yo tengo que sobre todo agradecer el hecho de que eso fuera posible a mis colegas curadores, a Weiwei Wang, a Yuki Camilla y a María Belén Sáez, pero sobre todo a una organización que todo el tiempo estuvo trabajando para hacer las cosas posibles, con la gran ventaja que sí te quiero decir que no hay lugar así, de que en China, yo no sé si secuestraron a Aladino y la lámpara maravillosa, pero la velocidad con que son capaces de producir sí te hace sentir inferior. O sea, cuando llegas con un proyecto de hacer una escultura en bronce de Fernando Sánchez Castillo y estás a 3 semanas de la inauguración, finalmente tiene la aprobación y pueden producir una escultura de bronce en 3 semanas, es algo que realmente no hace que se te olvide las dificultades y la amargura, porque lo único que acabas teniendo es la sensación de que son magos. O sea, por supuesto la angustia de que uno siente que está tardísimo y ellos están tranquilos es algo que no te puedo expresar, porque procesos que uno asume que necesita 3 meses para llevar a cabo, ellos lo sacan en 10 días. Wow. No totalmente bien hechos, pero hay que ver sus aeropuertos y su infraestructura, ¿no? Total. Hoy, Cuauhtémoc, hablábamos antes de iniciar esta conversación sobre la pandemia, lo que se está viviendo hoy día, y esto pues me lleva a la pregunta, ¿cómo el MUAC se ha replanteado también las presentaciones al público? ¿Qué es lo que está haciendo para, pues por decirlo de una manera, adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo? ¿Podrías comentar un poco al respecto? Sí, mira, por principio de cuentas, nosotros tuvimos la enorme fortuna de que estábamos con el cambio de dirección, porque a principios de este año, Graciela de la Torre, que fundó el museo, dejó la Dirección de Artes Visuales de la UNAM, y Amanda de la Garza, que fue mi colega curadora en el museo varios años, fue designada a tomar su posición. En ese tránsito, una de las áreas que estábamos muy claramente decididos a desarrollar era el área de producir contenidos y de generar una experiencia que pensábamos que iba a ser anfibia o mestiza, presencial y de red. De manera que la necesidad de traducirnos hacia tener una actividad muy intensa de contenidos, la idea de una sala 10 en línea,
la intención de ampliarnos en podcasts y en materiales en la red era algo que ya estábamos desarrollando, de manera que caímos parados al momento de una situación de crisis que además se desarrolló, como ustedes saben, en cuestión de semanas. O sea, yo personalmente regresé de la Feria de Arco y de trabajar con unos artistas en Italia, perseguido por la pandemia, y llegué a la Ciudad de México y en 2 semanas ya estábamos nosotros en proceso de encierro. Pero, si bien nosotros durante los meses pasados nos dedicamos a generar plano tras plano de cómo nos planteamos el calendario ajustado a la situación, el modo en que la pandemia se ha desarrollado en México y el limitado éxito de su contención, para decirlo en ciertos términos también contenidos, ha hecho que esos planes se hayan acabado las letras del alfabeto. En tiempos recientes, la UNAM estableció una estructura muy clara en su relación con sus trabajadores, en el rango de la autonomía universitaria. El personal de la UNAM no empieza a trabajar, incluso en términos escalonados y parciales, salvo que se declare el semáforo amarillo en las localidades donde tenemos nuestras distintas instituciones y se planteen 2 semanas más antes de empezar. Entonces, en este momento, dado que los semáforos no cambian de color, aunque sigan cambiando de definición, pues no estamos en condiciones de prever cuándo empezaremos a laborar físicamente. Tenemos elaborado toda una estructura, eso nos ha dado más que tiempo, de cómo hacer más segura nuestra operación, bajo una convicción que yo creo que se comparte internacionalmente. En el límite de las condiciones de un público consciente que guarda distancia y que se pone mascarilla y no se anda saludando y no toca, etcétera. Ir a un museo no es una cuestión particularmente riesgosa. Es un espacio que se puede hacer adaptable para mantener distancias y donde el paso de un usuario es mucho menos riesgoso que ir al supermercado o a la tienda de la esquina. Sin embargo, del otro lado, nosotros en cambio sí vemos que la posición de nuestros colaboradores sí es más complicada, porque es un asunto meramente matemático, que mientras que un usuario de un espacio de una exhibición entra por una puerta, la recorre y sale por otra, quien está vigilando o trabajando ahí, en cambio está ahí localizado ante el paso de un río de personas. Entonces, las medidas de seguridad, eso creo que es importante que la gente lo entienda, que tendremos todos que implementar. Tienen que tomar en cuenta el otro lado, no es el lado del usuario el que es el más complicado. Es además lo que requiere es colaboración y disciplina social, cosa que es muy importante que nosotros entendamos que va a ocurrir en cualquier escenario que nos hagamos del futuro. Vamos a necesitar sociedades más disciplinadas, menos necias, más flexibles y más disciplinadas. De modo que nosotros tenemos una estrategia clara y abriremos, pero te puedo decir muy abiertamente que el Consejo de Programación del Museo ha tenido que posponer la decisión sobre qué hacer en el año 2020. Va a haber exhibiciones que no vamos a poder rescatar. Los compromisos internacionales urgentes que yo tenía ya los pasé al año próximo. Pero el fenómeno de que tenemos ahorita un trazado de compromisos que ya está afectado por la pérdida de casi un año de exhibición presencial, que es algo que no voy a calcular en este momento. Tengo que esperar al momento que, como ya me acabé las letras del alfabeto haciendo planes, pues ya aprendí que no voy a llegar a ningún lado haciendo incesantemente ajustes, ¿no? Sí te puedo decir que nosotros tenemos que pensar en 3 niveles. Uno, ¿cuál va a ser la realidad financiera de la institución? ¿Cuál va a ser la posibilidad de que las exhibiciones que hagamos sean seguras y planteen
condiciones también de apreciación para el público, y cuál va a ser su relevancia en el siguiente periodo, tanto social como cultural. Todas esas son cuestiones que yo veo con mucha tranquilidad. Como les expresaba ustedes antes de salir al aire, recuerdo con mucha brillantez a mi jefe de colecciones en Tate, a Jean Debou, el gran director de museos belga, cuando decía, cada vez que alguien se ponía un poco demasiado inquieto, "The situation is hopeless but not desperate". La situación no tiene esperanza, pero no es desesperada. Es decir, el hecho de estar en una situación tan difícil no implica que tengamos que ponernos ansiosos. Hay una cierta compostura que ayuda a abordar el problema, porque no añade uno al problema su ansiedad. Y tú mismo nos mencionabas hace rato, yo con esto termino mis preguntas, Cuauhtémoc. Por lo menos yo supongo que en todo el mundo, pero por lo menos en América del Norte y con Europa, todo está detenido y estará detenido hasta que no haya posiblemente una vacuna. Y muchos de los museos, por ejemplo el Whitney, pues apenas le dio tiempo de exhibir un par de semanas la gran exposición mexicana y ya se quedó ahí y seguramente ya retrasó todas las exposiciones que estaban planteadas, y los intercambios y las colaboraciones con museos se han ido atrasando, congelando, y hasta que no haya el semáforo amarillo en el mundo, supongo que será muy difícil que los museos puedan volver a retomar todos esos elementos de cooperación, porque es, como dices tú, estar jugando a las letras, ¿no? Salvo que hay una cuestión aquí, es que primero el semáforo amarillo no es la solución, es poder salir con precaución en México. Eso espero que ocurra este año, en los siguientes meses, y probablemente va a ocurrir en los siguientes 2 meses. Pero es que llegar a compartir un proyecto requiere mucho tiempo. De manera que lo que estamos tratando de hacer ya en este momento activamente, los que compartimos proyectos o esperábamos compartir proyectos, es trazando hipótesis de cómo alinearlos a partir del próximo año, en lugar de pensar en este. Entonces, sí hay una etapa de planeación imprescindible, porque tenemos que fijar ciertas posibilidades de compromiso para algo que pueda ser la primavera del próximo año, y a partir de ahí ir construyendo esas conexiones. Yo suelo bromear diciendo que el trabajo de programar un museo es como el cubo de Rubik, porque si tratas de acomodar el cuadrito amarillo hacia la derecha, se te desacomodó ya la fila de los verdes, y entonces es un arte complicado, es un ajedrez de 3 dimensiones. No me quejo, nada más se lo transmito a la gente, porque no tiene tanta flexibilidad. No, activamente a la fecha estamos empezando a tener conversaciones más que activas con los colegas en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Colombia, con los que teníamos ya cuestiones planteadas para tratar de trazar hipótesis de cómo retomarlas. Y eso también implica que yo estoy empezando a hablar con artistas para tratar de establecer qué es posible. Lo que pasa es que en este momento hay cosas que yo sé que no van a solucionarse. O sea, tengo ahorita encerrada tenemos en el museo encerradas 5 exhibiciones. Dependiendo de cuándo podamos empezar a abrir al público, podemos rescatar, quizá reabrir alguna. Nos preocupa particularmente el que la exhibición, con toda razón, la exhibición de Manuel Felgueres, que se quedó atrapada, desgraciadamente se acaba de convertir en la exposición póstuma de Manuel. O sea, y yo sí puedo entender que haya un significado para una parte del público el verla. En la medida también en que, cosa que también estamos tratando de abordar con otros proyectos, una pregunta seria para el campo cultural es qué significa el luto. O sea, yo sé que es algo que la gente no tiene en la cabeza, pero todo el tiempo, pero la función del luto es una función cultural.
Entonces, no, sí estamos empezando a planear, estamos empezando a tomar ciertos acuerdos con alfileres, porque además está el problema que ustedes creo que no les resulta ajeno, pero no romperle el corazón a nadie en el auditorio, de que sabemos que la existencia de una vacuna no significa la solución final, que las vacunas tienen tolerancias de tiempo y de prevención, de manera que sí es cierto que es posible que pasemos a una situación análoga al SIDA, aunque esta no sea una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que generar una cultura de prevención y que también tengamos avances en los tratamientos de aquellos que enferman y que tengamos sobre todo que combatir la noción de estigma de manera profunda. Pues Cuauhtémoc, por mi parte, yo quisiera hacer alguna conexión Miami, Cuauhtémoc, como probablemente sabes, actualmente se presenta la obra de Amor Muñoz en una galería aquí en Miami, en clandestina, la galería de Nuria Richard, y sabemos que estás trabajando también un catálogo con la artista, el catálogo Híbrida. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto y cómo se está manejando este proyecto? Con gusto, pero en realidad es que tenemos una exposición con un proyecto con Amor Muñoz que era híbrida, que estábamos haciendo en el marco del Festival Aleph de la universidad y de nuestro espacio de experimentación sonora. El Festival Aleph, que fue extremadamente exitoso en términos de públicos, millones de personas lo vieron, no pudo contener el proyecto de Amor Muñoz porque no pudimos instalarlo físicamente y porque ya no pudo acabar la producción por la interrupción de producción que tuvimos. De manera que en principio estábamos nosotros en el deseo de que ese proyecto y que es una escultura sonora activada por un proceso de fermentación, por supuesto eso es biológico, pueda estar en salas en los siguientes meses. Eso viene acompañado de un folio del MUAC, un librito catálogo, que ese se va a producir, pase lo que pase ya en el periodo inmediato. Entiendo que va a ser una primera publicación sobre el trabajo de Amor en el sentido de una publicación de museo. Y tomamos la decisión apenas, como queríamos con varias publicaciones del museo, de darles marcha independientemente de cuál es la situación del programa, porque pensamos que esa edición tiene que estar. Entonces, yo espero que el proyecto de Amor sea rescatable en términos de su presentación física. Pero en este momento, como te digo, no tengo calendario, porque además existe un asunto que es de trámite, pero importante, de que la autoridad para el calendario es el comité de programación. Nosotros hacemos propuestas y ellos tienen que aprobarlas o no. De manera que en este momento, oficialmente, el comité decidió que no tenemos calendario. Para no estar arrastrando la dificultad de no poder hacer nuestros compromisos efectivos. Entendido. Cuauhtémoc, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido por demás interesante personalmente conocer más de ti, que nos hayas dicho cosas como también más personales y tu trayectoria, pues ha sido por demás interesante. Así que muchas gracias por la oportunidad, obviamente también de tener a Alberto como parte de esta conversación. Te agradezco mucho, Alberto, que también hayas participado. Gracias. Y esperamos que llegamos una próxima también. No, más bien mil gracias y mucha suerte en sus tareas respectivas, que son muy importantes. Pero muchas gracias, ha sido muy agradable tener esta conversación. No, gracias a ti, Cuauhtémoc, y gracias, Jonathan, por la invitación. No, al contrario. Y bueno, esperamos poder ir al MUAC pronto, por el año que entra, a principios de año. Lo vamos a hacer, aunque sean vestidos de astronautas. Bueno. Tramiten los trajes en Houston, pero lo vamos a hacer. Muchísimas gracias y bueno, tendremos una segunda parte muy pronto. Gracias. Hasta luego.